Ya, chévere. Bien, ¿qué tal chicos? Les doy una vez más la bienvenida a nuestro canal. Bien, yo hoy les traigo un ejercicio de vectores. Un ejercicio de vectores. Antes de empezar a resolver, primero hay que definir términos. ¿Ya? Definir términos. Vamos a plantear ecuaciones. Vamos a plantear, en este caso, obviamente, eh, recursos matemáticos para poder sumar estos vectores. Pero ¿cómo? Bacán, bacán. Tranquilo, no hay que ver monstruo aquí, es sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a resolver. Dada la siguiente figura, hallar el vector resultante. Siempre cuando ustedes le digan en un ejercicio resultante, es súmeme los vectores. Es eso, súmeme los vectores. Por el método de componentes. Explico qué es este método de componentes. Hay métodos dentro del álgebra vectorial. Tenemos en este caso para poder sumar. Se hace primero, tenemos por el método gráfico, que es por el polígono cerrado y por el paralelogramo. Eso es un método de suma, pero gráfico. ¿Ya? También tenemos otros métodos que son el método analítico. ¿Cómo funciona este método, métodos analíticos? Por el método de las componentes, que se plantean en este caso ecuaciones, ¿verdad? A partir de proyecciones, ¿verdad? De la proyección de vectores con los ejes, ¿verdad? Y vamos a obtener componentes que también serán vectoriales, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta siempre dichos términos antes de empezar a resolver vectores, perdón, por medio de las componentes. Bien, empecemos de una vez, de una vez. Chorísimo. Ya. Vemos que nos da la magnitud de cada componente. En este caso tenemos vectores F, vectores fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos los vectores? ¿Cómo resolvemos en este caso la suma? ¿Verdad? Porque nos pide la resultante, es un vector, ¿verdad? Vamos a obtener ese vector resultante a partir de ¿qué? De ecuaciones. Cada vector, ¿verdad? En este caso tengo un sistema vectorial de un sistema de tres vectores. Si tenemos cada vector está denotado por su componente. Es decir, eh, el vector va a proyectar vectores en los ejes. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, acá, ¿verdad? Este vector también proyecta aquí, pero también lo proyecta acá, ¿verdad? Proyecta estas componentes en los ejes, ¿ya? Se forman triángulos rectángulos. Y mi recurso son funciones trigonométricas, ¿ya? No me voy a meter en la demostración del triángulo de Pitágoras, del triángulo rectángulo, en este caso el teorema de Pitágoras, no. Solamente les voy a dar las ecuaciones que ustedes solamente tienen que, ¿verdad?, tener los valores, analizar el sistema porque el ángulo también puede, en este caso, variar mucho, tener cuidado con eso, ¿ya? Pero siempre van a usar estas ecuaciones. Lo único que tienen que tener cuidado es en usar el ángulo adecuado. Si no usan el ángulo adecuado, no van a obtener en este caso la suma. Tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Así que, pilas. Entonces, vamos a primero a plantear una condición inicial, ¿ya? Digamos que yo tengo un vector A. Yo tengo un vector A. ¿Cómo voy a descomponer este vector A? Y también tengo sí, tengo un vector A. Yo quiero descomponer ese vector A vector A en sus componentes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Si en el eje X, ¿verdad? Aquí tengo el eje Y aquí el eje X. ¿Verdad? Bacán. Chéverísimo. Entonces, ya sabemos que este vector que está aquí, ¿verdad? Vamos aquí a hacer esto aquí.
Este es el vector A, ¿verdad? Que obviamente generó proyecciones sobre los ejes, ¿verdad? El ángulo de dicho vector. Siempre el ángulo nos vamos a tomar el ángulo con respecto al eje positivo de las X, ¿verdad? Y vamos siempre a tomar ese vector que va en sentido antihorario, ¿verdad? Sentido antihorario. Este es el ángulo θ, ¿verdad? Y este es el vector A. ¿Verdad? Entonces se proyectan vectores en los ejes, ¿verdad? Ten en cuenta que este es Y y este es X. Una condición inicial que estoy yo planteando para poder en este caso que ustedes reconozcan eh, el método, ¿no? Ya, entonces para X vamos a plantear la primera ecuación, ¿ya? Para X, la componente A, ¿verdad? Obviamente el vector A está definido por la suma de mi componente A en X y más mi componente A sub Y en Y, J. ¿Qué es esto de J ahí? Sencillo. En este caso definen las componentes del vector en un sistema unitario. Ya saben que un vector unitario es un vector parásito, ¿verdad? Preexistente en la misma dirección a un vector preexistente, ¿verdad? Eso define en este caso las direcciones de mi vector, ¿verdad? Y J, las direcciones de mi vector. Y se encontrará en este eje y J se va a encontrar en este eje de acá. Chévere, ¿verdad? Vamos bien, vamos bien. Entonces, para mi componente en A, sub X va a ser igual a la magnitud de mi vector A por el, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Y para mi componente en Y va a ser igual a la magnitud del vector A por el seno, ojo, seno del mismo ángulo, J. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo voy a tener que tener como condición inicial para poder yo empezar a resolver un ejercicio de vectores, en caso de sea suma, por las componentes. ¿Ya? Vamos a partir de ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Para obtener el ángulo de dicho vector, ¿cómo? Vamos a usar primero para obtener la magnitud, antes que nada, primero la magnitud, ya sabemos que es un triángulo de Pitágoras. La magnitud de A va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la componente en A en X al cuadrado más la componente de A en Y del vector Y al cuadrado. Es para obtener la magnitud. ¿De? ¿Qué más? Para obtener el ángulo vamos a usar una función llamada tangente. ¿Verdad? Es igual, tangente en este caso del ángulo θ va a ser igual al valor absoluto de la componente de A en Y dividida para A, la componente A en X. Como en este caso nos importa el ángulo, va a ser θ despejando igual a tangente a la menos 1 o arcotangente de esto mismo, ¿verdad? De A sub Y sobre A sub X. Ya.
Y estos son los recursos que nosotros tenemos que saber para poder en este caso irnos a resolver dicho ejercicio que está acá. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Pero creo que presten mucha atención en caso de que intervengan más vectores, porque aquí solamente estamos con un vector, pero tenemos más vectores. Ya, vacancísimo, no hay monstruo, no hay monstruos. Vamos a borrar. Sí, 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 es bonito, es bonito. Es chévere este de aquí, bacán. Vámonos entonces. Quiero que tengan en cuenta, ¿verdad? Lo que me está pidiendo es esta expresión. F sub R, que yo le voy a llamar la fuerza resultante, porque una fuerza es un vector, tiene magnitud y tiene dirección. Es la suma de quienes, de estos señores de aquí, F sub 1 más F sub 2 más F sub 3, ¿verdad? Chévere, ¿verdad? Esta es la expresión que yo tengo que hacer. ¿Pero cómo? Bacán, no hay problema. Vamos, F sub 1 va a ser igual. Vamos a obtener primero las expresiones, ¿verdad? F sub 1 va a ser igual a la magnitud de quién. ¿Dónde está F sub 1? Chévere, F sub 1 va a ser la magnitud de F sub 1 ¿por quién? Vámonos por X primero, por el coseno de dicho ángulo y más, ahora vámonos con quién, chévere, con la componente en Y, la magnitud de F sub 1 y por el seno del mismo ángulo J. Este va a ser la componente de mi vector F sub 1. Vamos con F sub 2, exactamente lo mismo. Igual a la magnitud de F sub 2 por el coseno del ángulo, coseno del ángulo I más la magnitud de F sub 2 por el seno del mismo ángulo y J. Vámonos con F sub 3, el último vector que será intervenido. 3 va a ser igual a la magnitud de F sub 3 por el coseno del ángulo I más la magnitud de F sub 3 y por el seno, ojo, estamos en la componente en Y, del mismo ángulo J. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Bacano, sumar todo esto de aquí, ¿verdad? ¿No? Sencillamente es a sumar esto de aquí, ¿verdad? Cosa que yo voy a tener aquí
f, ¿qué? Sub r, ¿verdad? Que va a ser igual a f sub r en x, ¿verdad? F sub r i más f sub r j. Ya obtuvimos esta expresión que es mi recurso matemático para yo nada más obtener, extraer datos y reemplazar en las ecuaciones. Ahora, en caso de que tener la magnitud, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí mismo. En caso de que me pida la magnitud de mi vector f resultante o f sub r, soy un pitagorazo, ¿verdad? ¿De quién? De f, de f r x al cuadrado más f sub r en y al cuadrado. ¿Verdad? Todo chévere, todo chévere. ¿Verdad? Estamos bien, estamos bien. Sí, sí, estamos bien. No hay ningún problema. Paso a paso, todo acá. No hay nada que temer. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? El ángulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sería el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de quién? Del valor absoluto ¿verdad? El valor absoluto de f sub r ¿en quién? En y sobre f sub r en x. Nada más. Esos son los recursos que yo tengo que emplear para, en este caso, obtener mi vector, su magnitud y la dirección, ¿verdad? Vamos entonces. Vamos a aplicar esto de aquí, ¿verdad? Chévere. Ya. F sub 1 es igual ¿a quién? A la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de F? 5 unidades. ¿Verdad? Por el coseno, ¿verdad? En este caso, primero hay que analizar el vector. Este es el vector 1, ¿verdad? Si nos damos cuenta, el vector solamente tiene componentes en y, ¿verdad? Pero no tiene componentes en x. Por lo tanto, ¿verdad? Mi componente en x va a ser 0. Entonces, 5 multiplicado por 0. Más, ¿verdad? La magnitud de f sub 1, que es 5, ¿verdad? Por si acaso aquí es en y, ¿verdad? Y 5, vamos a seguir, en este caso estamos planteando la primera ecuación. 5 por la magnitud, de la magnitud por el seno, ¿verdad? Seno
¿El seno de quién? Del ángulo. ¿Cuál es el ángulo en este caso? Si el ángulo se ha medido con respecto al eje positivo, podemos tomar que el ángulo es 270 grados. ¿Verdad? 90, ¿verdad? Aquí 90, 90, 180, 180 más 90, ¿cuánto es? 270. Seno de 270 grados, J. ¿Verdad? Vamos por F sub 2. Va a ser igual. La magnitud de F sub 2, estamos planteando la siguiente ecuación, ¿verdad? La magnitud de F sub 2. ¿Dónde está F sub 2? Aquí, 10 unidades. ¿Verdad? ¿Por quién? Por el coseno del ángulo. Vamos primero a ver cuál es el ángulo de F sub 2. ¿Verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que el ángulo está siendo medido de aquí para acá. Aquí hay 30 grados, pero a mí lo que puedo tomar este ángulo, pero tendría que poner menos 30 grados. Pero yo voy a obtener el ángulo con respecto al eje positivo de las X, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar eso. Si en este caso parto desde aquí, y mi vector está acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en teoría, lo que tengo es 360 hasta acá, pero me estoy pasando, ¿verdad? Entonces le resto esos 30 y voy a tener, ¿qué cosa? 330 grados, ¿verdad? Entonces, vacancísimo. Coseno de 330 grados, perdón, y más la magnitud del vector, que es 10, por el seno, ¿verdad? ¿De cuánto? Del mismo ángulo, 330 grados, J. Vámonos con F sub 3. Va a ser igual. ¿Cuál es la magnitud de F sub 3? 7 unidades. Bacán. 7 por el coseno. ¿Dónde está F sub 3? Aquí, ¿verdad? En este caso, si está medido el ángulo con respecto al eje positivo de las X, y sería 45 grados. Grados de I más la magnitud, que es 7 por el seno de 45 grados, ¿verdad? J. ¿Qué voy a hacer yo? Es sumar todo eso de ahí, sumar todo eso sin ningún problema. Sumo nada más y ya, bacán. ¿Verdad? Y voy a tener el vector F sub R, ¿verdad? Vamos a usar la calculadora. En este caso tengo primero, ya sabemos que 5 por 0 no tengo componentes en Y, por lo tanto no pongo, sería 0, sería nada más 0 más 10 por el coseno de 330, ¿verdad? Más 7 por el coseno de 45, ¿verdad? Eso me da un total de 13.6, ¿verdad? Dejándolo en 3 cifras significativas, ¿verdad? 3.6. Entonces, he obtenido 13.6 y vámonos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, somos los siguientes componentes en Y. Entonces tengo 5 por el seno
¿De cuánto? De 270. Más 10 por el seno. ¿De quién? De 330. Más 7 por el seno. ¿De quién? De 330. Perdón, de 45. 45. De 1. ¿Cuánto me da? Menos 9.29. Ya, chévere. Vamos a ver. Analizar bien. Ya, sería 5 por el seno de 270 más la magnitud sería 10 por el seno de 330 grados, más sería la magnitud del 107 por el seno de ¿cuánto? De 45. Me sale una cantidad de menos 5.05, ¿verdad? Menos 5.05 J. ¿Ya? Entonces he encontrado el vector, bacanísimo. Pero ahora no he encontrado, solamente he encontrado sus componentes, ¿verdad? Pero me interesa también obtener la dirección y el sentido, su magnitud y su dirección, perdón. ¿Ya? Bueno, vamos a borrar esto de aquí. Borrar la expresión, perdón. Vamos. Bueno, quiero que entiendan bien esto, porque sí, está todo chévere. Ya, entonces ya sabemos que podemos graficar tranquilamente ese vector. Vamos a decir, bueno, como veo ese vector, ¿verdad? Yo lo puedo graficar de manera muy sencilla. No a escala, pero voy a hacer un bosquejo. ¿Verdad? Y es un vector que va a estar por aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Si en este caso tiene componentes de 13.6 en y, tiene que ser un vector más o menos así. ¿Ya? Entonces, obviamente este va a ser mi vector, va a tener un determinado ángulo, ¿verdad? Y vamos a obtener la magnitud de ese vector, ¿ya? Entonces ya saben que aplico esta ecuación de aquí para obtener la magnitud del vector. Yo digo que la magnitud de f sub r va a ser igual ¿a quién? A la componente que es 13.6 al cuadrado más ¿quién? 15.05, 5 perdón, 5.05 al cuadrado, ¿verdad? Todo eso en una raíz cuadrada. Entonces, si hago un cálculo, perdón, uso la calculadora, la raíz cuadrada de 13.6 al cuadrado más 5.05 al cuadrado, eso me da un valor de 14.50. ¿Ya? 13.6 al cuadrado, vamos a verificar de nuevo, la raíz cuadrada de 13.6, ¿verdad? Más
sería 5.05 al cuadrado. 14.50. Entonces la magnitud de F sub R es igual a 15 unidades. ¿Ya? Ahora el ángulo. Vamos a ver. Entonces, ya usé esta ecuación, no me importa. Entonces, digo que el ángulo es igual tangente a la menos 1, la componente en Y. ¿Cuánto es? 5.05 sobre la componente en Y. En X, perdón, ¿cuánto es? 13.6. Vámonos al emulador. Entonces pongo Shift Tan. ¿De quién? De 5.05 sobre 13.6, ¿verdad? Bacán. Perdón, bacán. Y tengo un ángulo de 20.3 grados. Entonces, teta igual 20.3 grados. ¿Ya? Entonces, expresado este vector en coordenadas polares, f sub r va a ser igual a la magnitud, que son 15 unidades, coma, ¿cuál es el ángulo? 20.3 grados, y esto de unidades. ¿Ya? Eso es todo. Aquí define su vector con sus direcciones, pero aquí en su forma rectangular y aquí en su forma polar. Voy a poner aquí forma polar. Y eso es todo. Y eso es todo, chicos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si tienen dudas, tienen inquietudes, pueden dejármelo en la sección de los comentarios. No hay problema, pues dejen sus dudas. Algo que quieran aportar, pues chéverísimo. Ya saben, en caso de que les haya gustado, déjenme un me gusta. En caso de que no, pues es libertad suya. Pero ya saben que mejor pueden dejarme un me gusta. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que la pasen muy bien y ya estaremos aquí de nuevo con otro video. Así que, chéverísimo.